Vamos a leerlo. La empresa de alimentos para animales Yurcan necesita poder registrar los diferentes productos que elabora para la venta de los pet shop y entidades caninas y felinas. Además de los productos que elabora, también necesita registrar la materia prima que conforma cada producto, como así también información referente a los proveedores que proporcionan la materia prima para poder llevar a cabo el proceso de producción. La primera parte es una muy buena introducción y acá empieza la realidad. Para cada producto se registra un código, el nombre, fecha de vencimiento y para qué mordida es, grande, pequeña y mediana, y su precio de venta. Los productos pueden ser para gatos, perros u otros animales. Para el caso de alimento para gatos, se desea conocer la antigüedad que tiene en el mercado a fin de poder notificar a la Asociación de Gatos de Argentina aquellos productos que se les envíen. Y en el caso de los productos para perros, a qué categoría pertenece respecto a su pelaje, pelo liso, pelo largo, pelo duro. Además, se desea conocer información de cada componente, materia prima de la cual están fabricados los productos. Estos componentes están identificados con un código y su descripción, fecha de vencimiento, país de elaboración y si deben o no ser analizados. Un producto de alimento se compone de una o más materias primas, que a su vez una materia prima puede ser utilizada en la elaboración de varios productos. Para este caso se desea conocer la fecha de provisión de los mismos. Cada componente es provisto por uno o más proveedores, de los cuales se conoce su quit, razón social, dirección, número, calle y código postal, teléfono de contactos y país de procedencia, al igual que la fecha de inicio de actividades. Cada uno de los proveedores pertenece a una provincia y a su vez una provincia pertenece a un país. De la provincia se requiere saber su código, nombre y valor de impuesto que varía por cada provincia. ¿Alguno lo ha hecho? Yo sí, profe. ¿Querés presentar, Moisés? Bueno, un segundo. ¿Lo pueden ver? Se puede ver. A ver, vamos a repasarlo. Tenemos por un lado producto, que se registra su código, el nombre y la fecha de vencimiento. Ahí está. De ese producto y fecha de vencimiento y para qué mordida es. Mordida es una relación, muy bien, lo expresaste como una relación. Tiene un código, debe tener un código que tiene un código mordida y una descripción de mordida. Sí, descripción es como para más normalizado, pues, a no tener que hacer como un atributo agrupador que diga los tamaños de la mordida. Perfecto. Cuando vean programación lo van a ver posiblemente con un enum, y que no es una entidad, pero sí va a ser una clase, seguramente cuando vean también clases. Mordida. Y su precio de venta. Ahí está, precio. Los productos pueden ser para gatos, perros u otros animales. Para el caso de alimento de gatos, se desea saber la antigüedad. Ahí tenemos un atributo base y un atributo calculado. Recuerden el primer mantra, si tengo un atributo calculado, tengo un atributo base. Y para el caso de perro, se desea saber el pelaje. ¿Qué se hizo ahí? Una normalización y tenemos código de pelaje y descripción. La, el tipo de herencia es sin solapamiento, o sea, es producto para perro o producto para gato, por eso la sonrisa feliz. Y el otro para otros animales lo solucionamos con la entidad base o la supraentidad, que es producto. Si no hubiera supraentidad, aparte iría la doble rayita, pero en este caso está perfecto. Después, se desea conocer la antigüedad, que eso está bien, fecha base, fecha
Producto calculado, los productos para perros tienen categoría a partir de su pelaje, eso está perfecto, ya lo hablamos. Además, se desea conocer información de cada componente o materia prima. Cada componente o materia prima con la cual están fabricados los productos, estos componentes están identificados por un código de descripción, componente, código de descripción, fecha de vencimiento, país de elaboración y si deben o no o ser analizados o no. Debe tener un analizado sí, analizado o no. Perfecto. Un producto o alimento se compone de uno o más materia prima y a su vez una materia prima puede ser utilizada en la elaboración de varios productos, con lo cual tenemos una NaN. En este caso se desea conocer la fecha de provisión de los mismos. Sí, para eso puse fecha en la relación provee. Ahí me está haciendo un ruido, ¿eh? Déjame pensarlo. Déjame darle una vuelta. Está haciendo un ruido técnico. Se desea conocer la información de la materia prima con la cual están fabricando los productos. Estos los componentes están con código de diferencia. Es decir, un producto o alimento se compone de una o más materia prima, se usa materia prima, productos para el caso de conocer la fecha de provisión. Para mí, esa fecha va entre producto y componente. Porque para mí es de cada componente que hace el producto cuando fue provisto, no cuando fue provisto por el proveedor. Ahí puedo tener una discrepancia, no sé qué opina el resto. Profe, yo también lo hice y lo pensé como el compañero. De hecho, lo hicimos, estuve en la clase de ayuda y Mm, también el profe lo interpretó así. mm. Yo ahí discrepo, pero es tema de interpretación. Yo para mí va entre materia prima y producto, o sea, entre componente y producto. Pero por lo que yo entiendo del texto, nada más. Claro, claro. Aparte, lo otro para el otro tema que tienen que tener en cuenta que solo las relaciones de N a N tienen atributos. Las relaciones de N a 1 no tienen atributos. Con lo cual, Entendible. si entre Bueno, componentes y eso. proveedor es una relación de N a 1, todavía no analicé esa relación, ojo también. Pero si tiene una relación de N a 1, no lleva atributos. Porque el otro mantra, ¿qué nos decía? Si yo tengo una relación de N a 1, el atributo del 1, la foreign key del N es el atributo clave del 1, con lo cual no hay una relación. Las relaciones que solo tienen atributos son las relaciones de N a N. Ojo al piojo con eso. ¿Se entendió? Listo, Listo. listo, listo. Eso no quiere decir que tengamos que analizar la relación entre componente y proveedor. Si me dice que un proveedor provee distintos componentes y un componente puede ser provisto por distintos proveedores, entonces esa relación sería N a N y ahí puede ser una fecha de provisión según lo que estamos entendiendo. ¿Ok? ¿Listo? Ok. ¿Todos agarraron la idea? ¿Todos se quedaron con que N a N lleva atributo? ¿Puede llevar atributo y N a 1 no? Listo. Sí, profe. Cuando tengan dudas, vayan por esas. Además, cada componente de materia prima en la cual están fabricados los productos. Estos componentes están identificados con un código, descripción y fecha de vencimiento. Código, descripción y fecha de vencimiento. País de elaboración y se ven analizados o no. Hasta ahí vamos, fantástico. Un producto o alimento se compone de una o más materias primas. Es una materia prima puede utilizar en la elaboración de varios productos. Para este caso, se desea la fecha de provisión, que es lo que hablamos. Cada componente es provisto por uno o más proveedores. Cada componente es provisto por uno o más proveedores, eso está bien, lo cual se conoce su quit, su razón social, dirección, calle y los teléfonos de contacto y los teléfonos de contactos y el país de procedencia, al igual que la fecha de inicio de actividades. Proveedor, país de procedencia, donde está asociado, está bien. Dirección como agrupador, está bien. Teléfono como multivaluado. Acuérdense que alguno puede haber puesto ahí una relación y también va a estar bien entre proveedor y teléfono, es lo mismo. Cada uno de los proveedores pertenece a una provincia,
es lo que aparece a veces, y una provincia pertenece a un país. De la provincia se requiere saber su código, nombre y valor del impuesto. Ok. En teoría me cierra, salvo el tema que hablamos de la fecha de Prove. Vamos a las tablas, Almer. ¿Podría subir un poquito, por favor, Moisés? Ok, un segundo. Mientras Moisés busca ahí las tablas, ¿alguno hizo algo distinto en el DER? O sea, más allá de lo que hablamos recién, ¿alguno lo planteó de otra manera, puso una entidad arriba de otra entidad nueva, tiene otra entidad que no está ahí, más allá que pueda ser la de teléfono y algo por el estilo? Buen día, profe. Yo lo hice exactamente igual que el compañero. Ahí Abril, ¿qué nos dice Abril? Esperen un segundo. Abril nos dice, el proveedor no tiene el atributo o relación con país. Dice acá que el proveedor está relacionado con una provincia, no con un país. En algún lado del texto lo dice. Cada uno de los proveedores pertenece a una provincia y a su vez una provincia pertenece a un país. El proveedor debe estar relacionado con una provincia. Ahí justo en el último párrafo lo dice. Pero bueno, ya es un detalle. Si todo el resto está bien de las relaciones, quiere decir que vamos bien. Como mucho hay que leer hasta el final, pero el resto está bien. Cada componente es provisto por uno o más proveedores, del cual se conoce su quit, teléfonos de contacto y país de procedencia. El país es para el componente. Abril. O sea, ahí está relacionado el componente con el país y el proveedor con la provincia. Para mí, Profe, ¿cómo era entonces el NaN? ¿Es el que no puede llevar? no, NaN es el único que lleva atributos en la relación. ¿Y materia prima proveedor no era NaN? Materia prima proveedor era Na1, si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal. Un producto o alimento se compone a su vez, una materia prima proveedor. Cada componente es provisto por uno o más proveedores, los cuales se conoce su quit, teléfono y razón social. Pero no dice si un proveedor puede. A ver, ¿cómo dice acá? Un producto o alimento se compone de una o más materias primas. A su vez, una materia prima puede ser utilizada en la elaboración de varios productos. Para este caso se desea conocer la fecha de provisión. La fecha de provisión está asociada a la materia prima y producto. Cada componente está provisto por uno o más proveedores, con lo cual un componente puede tener n proveedores, pero no está diciendo nada acá de si el proveedor puede dar más de un componente. Posiblemente puede ser que sí, ¿eh? Cada proveedor pertenece a una provincia, ahí hay una parte de la relación que no está aclarada, salvo que alguno haya visto algo en otro lado. Más allá que si la relación entre proveedor y componente es N a N, recuerden que solo las relaciones N a N pueden tener atributos, las relaciones N a 1 no.
Ahí tengo un problema con Abril Lara, que interpretó que el proveedor y la provincia, el proveedor y el país. A ver, convengamos que puede haber fallas de interpretación, algunos textos pueden no estar del todo claros, algunos textos pueden tener alguna vuelta que no se entienda. Lo importante es que lo que ustedes entiendan esté bien dibujado, o sea, cumpla con las leyes o con las reglas semánticas del DER. Si la relación del ARA fue con país o fue con provincia, porque entendió que el producto tiene provincia y el proveedor tiene país, o el país tiene, o el proveedor tiene país y el producto tiene provincia, lo hablamos y vemos por qué lo hizo. Pero lo importante es que si para ella es una relación de 1 a n, de n a n, o como sea, y está relacionado, que esté bien dibujado y esté bien explicado por qué y cómo lo entendió. Que estén bien las relaciones, que estén bien la cardinalidad, que tenga su atributo diferenciador, su clave primaria, que esté bien en el MER. Después podemos hablar o no cómo fue entendido, pero lo que no puedo dejar pasar es que esté mal dibujado. ¿Se entiende? ¿Todos entendieron eso? Si, Listo, profe. si Lara me tira 4 supraentidades antes de llegar a gato y perro, está mal. Si alguien me mete otros, por ejemplo, otros productos, y en el texto no dice nada que diferencia otros productos del producto, seguramente va a estar mal. Podemos tener diferenciaciones con el atributo fecha, como pasó con Moisés, pero si Moisés puso el atributo fecha en una relación de n a 1, está mal. Si la relación hubiera sido de n a n, podemos sentarnos a discutirlo. Pero si ya la puso en una relación de n a 1, está mal, porque las relaciones de n a 1 no tienen atributos diferenciadores. ¿Entienden eso? Sí, profe. ¿Alguno quiere mostrar el MER de esta solución, ya que lo hicieron, aparentemente lo hicieron juntos o todos hicieron algo más o menos parecido? ¿Alguno quiere mostrar el MER para ver si está bien, si tienen alguna duda, si el resto tiene alguna duda? Si no hay más dudas, yo avanzo con la clase teórica del día de la fecha, para que no perdamos la fecha. Yo hice igual que Moisés, no sé si quiere que comparta el MER. Por favor, así si Bueno, alguno tiene alguna duda con el MER, porque viste que hasta que no lo ven, las cosas no surgen. sí, Sí, es que lo resolvimos, bueno, no claro, sé si con todos, pero estuvimos con Oscar y lo sí, fuimos por eso. resolviendo así, de esa manera, entonces, Y Sí, cada yo, uno fue proponiendo ideas que, bueno, la mayoría llegamos a la misma conclusión. sí, Ok, sí, yo también le hice lo mismo. Acá se ve. si lo agrandás un poquito más, Sí, ahí. ahí estamos mejor. A ver, materia prima, a ver, quiero ver alimento, producto, tengo código de producto, nombre, precio de venta, precio de vencimiento, a ver, mordida, categoría, alimento canino, alimento felino, tengo ID de felino, ID de calino, ID de producto, ¿dónde está producto en todo esto? Proveedor de Eh, alimento. lo comí. Productos de alimentos, arriba. Ah, Producto. acá. Y de producto, ¿sabes? De producto, precio de venta, precio de vencimiento. Producto no tenía una relación con algo. A ver, Ahí, producto, es un producto mordida, pero es NaN me lo para comí vos. entonces. Entonces, no, está bien, si es Ah, NaN es una tabla. es una tabla, sí. Recuerden, Esto. Na1 es una clave foránea del lado de la N. NaN es una tabla. Ahí lo que me estás diciendo es que entre alimento y producto puede estar
puedo tener un producto para varias mordidas. ¿Ok? Sí, sí. Creo que El que me comí es el código acá, me parece. debería estar el código de la Sí. mordida y que eso ya es un tema, ¿eh? Ya te pongo una Sí. crucecita. Y me Para- parece que Moisés, Sí. si no hay Moisés, En alimento producto iría código mordida. momento, sí. Claro, sí, por eso me lo comí yo. Eso de acá. Exacto. Ah, Y ok, creo, ok. y creo No, y que creo que Moisés también hizo una podría- relación de NA1, ¿no? Moisés, para vos, entre producto y mordida era un NA1, ¿no? Sí, bueno, a menos que tuviera más de una mordida que fue que, no, no se describía eso, pues, creo yo, por Pero eso no puede tiene Ok. más ser de una DNA1. mordida. Sí, NA1 tengo yo. Ah, entonces está mal este. No sé si está mal, hay que analizarlo, pero lo importante es, a ver, acomodemos los tantos. Sí. Para Moisés es NA1. Si es NA1, o sea, el alimento es para una mordida y la mordida puede estar en N alimentos, en el caso de Moisés tiene que tener una clave secundaria, una clave foránea en alimento-producto. Si no está Sí, esa clave secundaria en alimento-producto, el MER de Moisés está mal. En tu caso, que vos decís que es NaN, o sea que un alimento puede estar en varias mordidas y una mordida puede estar en varios alimentos, Sí. vos deberías tener un MER con una tabla que es alimento mordida con las dos claves o normalizado con un código único y como clave secundaria el código de producto y el código de mordida. Sí. ¿Se entiende? Si no está eso Sí. e No. hiciste la de la clave tipo Moisés, está mal. Ok. El MER tiene que corresponder con el, Con el DER. gráfico. Tenés una tabla que represente la relación entre alimento y mordida en tu MER. A ver, alimento y mordida. Yo sé que acá, mordida. Mordida, y no, esa es. No, y alimento mordida me faltó. A ver, alimento canino. No, me lo comí entonces. Bueno, ese es un tema. Vos cada Sí, relación N a N es una tabla sí, y tiene que figurar. Cada relación 1 a N es una clave foránea y tiene que estar del lado del N. ¿Todos entienden eso? sí, así lo tengo que hacer como una relación, sea alimento, mordida, un Vos atributo. deberías tener una tabla alimento Sí, y deberías sí, tener una tabla mordida. ok. Y como dijiste que es NaN, deberías tener una tabla que es la relación entre alimento y mordida, que van un código de identificador y como foreign key o clave asociada, código de alimento y código de mordida. Ok. Y acá entonces, Antes de avanzar, antes de avanzar, ¿todos entendieron eso? ¿Todo el resto de los que están ahí entendieron eso? Fíjense que la compañera lo dibujó distinto de Moisés. Yo no le dije, está mal. Posiblemente lo entendiste mal, que es una cosa distinta. Pero, mm, pero, si el DER es coincidente con el MER, puede estar bien, porque lo entendió distinto, pero lo dibujó bien. Ojo con eso, son cosas que yo tengo en cuenta cuando yo lo miro. ok. Entonces este estaría mal porque es de NA1 y tiene un provisto. No, este está bien. ¿Cuál era el que pertenece este? Pertenece a un proveedor, pertenece a una provincia. Sí, no está mal ese atributo ahí Claro, porque toda relación de NA1 no tiene, NaN no, tendría que ser. pero si vos me decís que un proveedor pertenece a varias provincias, yo quiero decir que yo, proveedor, estoy dado de alta en varias provincias como proveedor, y eso no sé si está bien. Ok, Ya bueno, eso ya es un concepto ya bastante más cerrado. Ahí lo que está diciendo es que un proveedor pertenece a una provincia y la provincia, por supuesto, debe tener país en algún lado, dando vuelta, no que la relación tiene país. ok, sí, estarían. Porque si no, lo que más te estás diciendo es que yo, ponele que pertenezco a una provincia y tengo un atributo país, y capaz tengo otro proveedor que pertenece a una misma provincia y va a tener un país distinto. Entonces eso ya se causa un problema de integridad. Ok, bueno, tengo que corregir eso.
y poner la mordida entonces. Repasen el texto, Ujú, repasen los MER, sí. viendo lo que hemos hablado ahora, traten de hacerlo de nuevo, pero tengan en cuenta esas cosas. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Alguien hizo algo distinto? ¿Alguien quiere mostrar algo? Profe, yo tenía una duda, pero con los que. ¿Viste que habías pasado antes de este 2 ejercicios chiquitos? Sí. Con el segundo, Mm, pasa que estoy sin la PC, profe, se me jodió la vida. Bueno, en el segundo, cuando dice compra, lo estábamos mm. debatiendo y algunos lo interpretaban como si fuese una entidad. Yo lo interpretaba como si fuese una relación. A ver, En el creo B, que creo que era. vamos a ir al B del Discord. Esperen que lo busco, ¿eh? No sé cuál va, por eso pregunto. Vamos a leerlo. Los productos pueden ser comprados por diferentes clientes, los cuales se desea registrar nombre, apellido. En este caso es una, no sé, para mí es una relación, pero hay que ver si puede ser o no una tabla después. Porque una cosa es que a nivel de dibujo es una relación, pero si es en es una tabla. A ver, los productos pueden ser comprados por diferentes clientes, de los cuales se desea registrar nombre, apellido y teléfono. A su vez, cada cliente puede autorizar a otros clientes a hacer una compra bajo su razón social. De la compra de los productos se desea saber fecha, cantidad, precio total de dicha compra, mientras que de los productos se desea registrar nombre tipo para mí es una relación. ¿Alguno lo resolvió? ¿Lo tiene ahí a mano? Profe, buen día. Yo Buen día. ese lo ¿Cuál? boceteé. El ejercicio B. ¿Alguno lo tiene a mano? ¿Lo intentó resolverlo? Hola, buen día. Buen día, Diego. Ese yo lo boceteé y me quedó una relación de clientes a productos de N a N. Y en el medio la relación compra, que era una relación entidad. Para mí es correcto, pero vamos a charlarlo si alguno tiene alguna duda. A ver, los productos pueden ser comprados por diferentes clientes, de los cuales se desea registrar nombre, apellido. Vamos por cliente, que sabemos que cliente está en esto. Tengo un cliente que tiene un nombre, apellido, Teléfono, teléfono y domicilio. dirección. Vamos a ponerle dirección Sí, y dirección, ¿qué dirección es? Agrupador, sí, y teléfono creo que era multivaluado. multivaluado y código cliente. A ver. Hasta ahí más o menos vamos de acuerdo. Y código de cliente en algún lado, por acá, vamos a ponerlo por acá, código de cliente. Hasta ahí más o menos vamos. A su vez, Sí, un sí. cliente puede autorizar a otros clientes. ¿Eso qué tipo de relación es? ¿Sería NN? ¿Un cliente para muchos y otros clientes también pueden? Un cliente puede autorizar a Un otros área. clientes, un área. Esa es la palabra que esperaba, un área. Ah, Después vemos perdón, la perdón, sí, cantidad. consigo mismo. Sí, sí, consigo mismo, Exacto. sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Después, bueno,
un cliente puede autorizar a varios clientes. Con lo cual tengo que un cliente a varios. No dice, los clientes se pueden autorizar entre ellos, un cliente autoriza a varios clientes autorizan a varios clientes, uno a varios. Con lo cual ahí lo que me está diciendo es que tengo un 1 y un N. Esto en el MER, listo, listo. ¿cómo lo reflejábamos en el MER? ¿Alguno que me diga? Con una foránea. Cliente al final tiene la clave de cliente. Muy bien. Con una foránea en cliente hacia cliente. Muy bien. La compra de productos, bueno, a su vez puede autorizar a otros clientes a hacer compra bajo su razón social. De la compra de los productos se desea saber la fecha, cantidad y precio total de dicha compra, mientras que de los productos se desea registrar nombre, fecha y vencimiento. Tipo y precio unitario. Los productos pueden ser provistos por diferentes proveedores, de los cuales se necesita registrar fecha y provisión. Vamos por producto, que es el que tenemos claro. Por un momento, y después charlamos la compra. De producto que necesito. Código producto, Código de producto. nombre, tipo, precio unitario creo que era. Y después lo que voy a necesitar acá es la fecha de vencimiento. Yo acá, profe, tengo un tema con la fecha de vencimiento. Dime. Porque veo que la tratan siempre la fecha de vencimiento como un atributo. Y, o sea, un código producto es como que si yo tengo un código producto, no sé, galletitas sin sal, y es el código 02. Siempre va a ser ese código 02 galletitas sin sal, y si yo lo pongo como un atributo a la fecha de vencimiento, es como que no tengo ahí, y veo que en el ejercicio anterior lo trataron así también. Es como que no, siempre va a ser la misma fecha. Yo lo puse, entiendo que lo estoy haciendo mal, lo puse como número, lo puse como un número de lote de fabricación, o sea, sería una foránea en la tabla de productos y va a una entidad lote de fábrica con código lote de fábrica y fecha de vencimiento. Pero bueno, veo que lo ponen todos como atributo y eso a mí no, la verdad que al ponerlo como atributo, ese código de producto siempre va a tener una misma fecha de vencimiento, yo pensándolo como tabla, digamos. Primero, Entonces, sí lo estás haciendo mal para lo que se ok, espera del ejercicio. ¿Ok? sí, Ahora, si vos lo quisieras hacer bien, no estás sí. lejos. Ah, Tendrías ok. por un lado producto. Volveríamos al tema de entidad débil, que sería ponerle provisión, ponerle algo así, que sería tu entidad débil. Acordate que vos tenías. Claro, le hice una relación de producto a lote de fábrica, se llama vence esa relación. No, vos tendrías una provisión en todo caso que tendría acá. A esta hora de la mañana no sé qué nombre ponerle. Pero tendrías una provisión con fecha de vencimiento. Y el cliente lo que compra es esa provisión. ¿Me seguís? No. A ver, volvamos. ¿Vos te acordás lo que era una entidad débil? Sí, dependía de la existencia de la otra, digamos. Ok. Con lo cual tu provisión o tu producto provisto va a depender de la existencia del producto principal. No va a Sí, existir una provisión. Yo tengo un producto que tiene el código de producto, pero a su vez sí, voy a tener todos esos productos que compré, que son, ponele tu lote de fabricación, tu lote de no sé qué, que está acá abajo, pero que son débiles, o sea, existen porque existe el producto. Si no existe el producto, esos no existen. Y entonces vos no, tampoco sería débil, porque vos existe y está ahí, y vos la estás vendiendo y se te va. No es que la vas a estar reutilizando. Está bien, es una entidad fuerte. Producto, provisión, y acá lo que tendrías es esta con fecha de vencimiento. Y la relación la tendrías con
con el provisión, provisto o el producto. Posiblemente este sería producto. Este sería producto. Y este sería, para llevarlo de alguna manera, el maestro de productos. Entonces vos lo que tendrías acá, por un lado, es el maestro con el código de producto, la descripción y el precio unitario, y el producto en sí, que es el que estás comercializando, con su fecha de vencimiento. ¿Se entiende? Sí, más o menos, pero no importa. Porque cuando lo llevas a tabla, como lo vienen haciendo, si yo tengo 01, 02, producto 01, producto 02, producto 03, producto 04, todo va a tener siempre la misma fecha de vencimiento, si es atributo. Entonces, esas cosas me confunden y nada, es un tema mío. No puedo traducir los dibujitos esto, digamos. Me cuesta verlo en dibujitos esto. Pero bueno, nada, te consultaba eso, ahí me quedó un poco pensando. La forma de llevarlo a lo que vos lo querés expresar es esta. Donde tenés un maestro que tiene todo lo propio del producto, y después del producto que estás comercializando con sus atributos propios, tu fecha de vencimiento. Entonces el producto va a tener, el maestro va a tener N productos, pero el producto va a tener un maestro. Yo justamente anoche me quedé haciéndolo y... O sea, si querés zanjar ese problema existencial que estás teniendo, deberías verlo de esta manera. Ok. Entonces vas a tener un producto con una fecha de vencimiento que es el que le vas a vender al cliente. Pero ese producto pertenece a un producto maestro, que es el maestro de producto, donde tiene el código de producto, nombre, tipo y precio unitario de venta. Y lo que va a estar comprando este cliente por acá va a ser ese producto que pertenece a un maestro. Claro, esa es una entidad que esa sería compra. Esa para mí es una relación, que si la tardás, si la representás como una entidad, a la larga una NaN termina siendo también una tabla. Claro, yo esa la hice como, la llamé compra, le puse NaN con su código de pedido, fecha, cantidad, precio unitario, valor total. Pero bueno, que en realidad pide precio total, yo lo interpreté como valor total del pedido y es un calculado, yo lo vi como un calculado ese valor total y no te hablaba de precio unitario, yo le agregué como atributo precio unitario, porque digo, no tenés manera de sacar un valor total sin tener los precios unitarios de la compra, digamos, lo interpreté así. Parece que mucho modelado en Access ahí, ¿eh? No, no lo usé, no, ¿No? no lo usé Access, no estoy usando más, pero sí, no puedo dejar de pensarlo en tablas, de hecho no, estoy más perdido que nunca, porque no lo puedo pensar de otra manera con tablas, tengo que ver cómo, no puedo no lo puedo ver en forma de dibujos. Yo como esto yo ya lo había estudiado y lo vimos más con práctica, digamos, que dibujos. Ahí hice estos diagramas, pero veía los resultados ahí al momento, entonces como que me cuesta mucho pensarlo así, razonarlo sin ver resultados, digamos. A mí, no digo que yo no, me está costando mucho. Ok. Pero para tu fecha de vencimiento, para sacarte el problema de la fecha de vencimiento, deberías generar algo así. Ok, profe. Donde la fecha de vencimiento corresponde al producto que estás asociando al cliente y tenés un maestro que tiene todas las descripciones y todos los componentes del producto. ¿Se entiende? Ok, profe, gracias. Volvamos al estadio anterior. Este es producto. Y sigamos. Vamos más. Por un lado tengo el producto. Igual
Ponele, digo que acá haces una entidad compra, ¿ok? Sí, sí, Hacer las relaciones entre producto, compra y cliente, porque cada compra sí, es una compra, no es varias compras, es una compra, y vas a sí, ver que cuando sí, termines, compra va a ser va a ser lo mismo que sí. haber tenido una relación acá de NAN en el MER. Los dos te van Lo a hice dar lo así en el mismo. MER, ¿eh? Lo hice así en el MER. La relación es compra, es de N a N. Una relación, y esa lo entendí como una relación, obviamente, entidad que va a tener atributos, fecha, cantidad, y te pedía precio total, que no existe un precio total, existe un valor total. Entonces, ¿qué hice? Le agregué un atributo, precio unitario, y valor total lo transformé en un calculado. No puedo tener un atributo o valor total si yo, no sé si se refiere al valor total de un producto, de un producto, de una compra. Esas también es como que, nada, pero bueno, ahí lo interpreté así, según lo que decía el enunciado. Si vos haces esto, vas a terminar dándote el mismo resultado que si haces esto, a la larga. Va a ser el mismo resultado. Porque vas a tener en compra seguramente la clave de producto y la clave de cliente. Y compra va a tener su ID. Exacto, Porque, sí, exacto, van a ser dos foráneas, la código producto y se trae foránea, entiendo, código cliente y se trae foránea código de y, si, producto. y si yo tengo una relación NaN y la tengo normalizada, voy a tener código de compra, Exacto, sí, código de cliente sí, y código de producto. Con lo cual, sí, volvamos a lo que yo siempre le digo. Si vos lo haces de esta manera o lo sí. haces de esta manera, vas a llegar al mismo resultado en tablas. Lo que pasa es que son dos formas distintas de abstraerlo. Ah, ok. ¿Se entiende? Fíjate cómo para vos compra, que era una entidad fuerte, termina siendo en tablas el mismo resultado que una relación NaN, que es la relación compra. ¿Me seguís? Sí, igual te digo, lo hice como lo hiciste arriba, con ese dibujito. Nada más que le puse compra y abajo los atributos en círculos. Y entiendo, y en tabla lo boceteé y me queda como decís, un código compra o código pedido y las dos foráneas que se trae de las otras dos entidades. Pero lo dibujé arriba como hiciste arriba, digamos, y le puse compra. Si lo haces abajo, como abajo, vas a tener el mismo resultado. Pues Ok, ok. seguramente acá vas a tener las mismas claves y los mismos atributos. El caso de valor Sí, total, el caso del valor total, sí. el tema es el siguiente, que también ahí vamos a otro tema de diseño, que es el que a vos te ponía nervioso. Si yo le pongo el valor unitario, ponele que lo ideal es si yo le pongo valor unitario y cantidad, Sí, ya puedo calcular el valor total. el valor total. Sí, En este caso, lo que pedía como el valor unitario, el precio unitario está en producto, acá en compra, instanciar el valor total, que no sea calculado. ¿Por qué? Porque la compra no tiene el unitario, lo tiene el producto. Está pensado para un lugar sin, sin inflación, por supuesto. Porque acá el precio unitario va a ir cambiando, entonces no vas a poder calcular. O sea, el valor total debería ir acá, sería el time stamping, sería el cálculo del momento de la compra, iría acá como atributo instanciado. Entonces no va ni valor unitario ni nada y toma el precio unitario de acá y la ah, cantidad ok, comprada. ¿Ok? ah, ok. Debería ir Está bien. así es como está pensado. Ah, ok. Bueno, sí, está bien. A ver, volvamos. Así está como está pensado. Si vos llevas a la relación el precio unitario de compra y la cantidad, podrías tener valor total como calculado. Lo que te estás
llevando también es que cuando yo te pregunte el valor total de todas las compras, vos me tengas que calcular en el momento el valor total haciendo cantidad por precio unitario de compra. Eso te va a llevar a que vas a necesitar una buena gestión de procesamiento porque vas a tener que calcularlo en memoria. ¿Me seguís? Sí. Lo que ahorrás por un lado, lo que ahorrás en espacio de base de datos, me lo vas a gastar después cada vez que yo necesite saber cuánto compré. Ok. ¿Me seguiste, Diego? Sí. Por eso tampoco es aleatorio donde yo ponga los atributos, por qué atributos ponga. Depende de cuánto yo vaya a necesitar de reporting, cuánto vaya a necesitar yo de análisis para saber a veces dónde van los atributos. Estos ejercicios son ejercicios para que ustedes practiquen. Esto llevado a una experiencia un poco más alta, necesita un análisis más profundo. O sea, ustedes no están todavía en estado para llegar a esos análisis profundos, les falta práctica. Pero bueno, todo tiene que ver con todo al final de este camino. En este caso es un ejercicio simple, donde está el precio unitario de este lado y acá el valor total es un atributo que va a estar planchado ahí para Ok. sacar reportes. Si vos querés llevarlo a ese nivel de guardar el valor total acá, el precio unitario de compra, que no es el precio unitario del producto, es el precio unitario de compra en ese momento, en ese lugar. ¿Ok? Ah, Cuando yo lo compré, 10 del 5 valía 1 peso, punto. 11 del 5 tenemos inflación, vale 1,5, este se actualizó y este no. Fíjate que tenés redundancia, o sea, estás teniendo redundancia y guardando datos. Te voy a otra cosa. Si vos guardás acá la cantidad y guardás el valor total de la compra, si yo quiero saber el precio unitario de ese momento, ¿no es igual al valor total dividido la cantidad también? igual ahí con lo que dijiste, yo no estaría actualizando siempre el valor de precio unitario si lo tengo como foránea, el código producto lo estoy trayendo de la tabla producto con la foránea. Vos no deberías hacer ninguna actualización. Vos actualizás el precio unitario, pero acá, si vos no tenés valor unitario de compra, el valor total tiene que ser un atributo instanciado. Ok, Ese es el tema. ok. Bueno, Los atributos en las tablas no son alegremente eh, puestos. Tienen que tener una razón, un porqué y un análisis de cómo van. Y sobre todo cómo los voy a extraer. Dependiendo de cómo los vaya a extraer o cómo los vaya a presentar, tengo que analizar cómo los quiero poner. O sea, tengo que saber para qué voy a guardarlo y cómo lo y para qué después qué voy a hacer con ellos. Por eso te digo que siempre tiene una estrategia atrás. igual Marce, tengo una consulta. Esto vos Sí. lo vas, entiendo que el diagrama, esto es el inicio para después bueno, armar y después llegar a hacer las tablas. Entiendo que esto uno lo va pensando en cómo va a confeccionar la base de datos, cómo lo va a distribuir. Por eso Por digo, detrás de esto está el MER. El MER no es nada más ni nada menos que el pasaje de esto a tablas. bueno, por eso me es a veces complejo no pensarlo, ir pensándolo. No creo que todos lo piensan así, cómo lo vas a llevar a una tabla. Por eso yo a esa en relación compra lo pensaba que, bueno, digo, si yo cuando tiro una consulta ya tengo una foránea ahí de código producto, yo ya tengo acceso a producto y por lo tanto tengo acceso a cualquier cambio que hágase de ese precio unitario en la La tabla producto. diferencia que hay entre tu pensamiento y mi pensamiento Sí, es que mi pensamiento es mucho más barato que tu pensamiento. sí, ya sé. Pa- Es el para mí, problema que ya lo sé, es verdad. para mí agarrar un globito y correrlo a la derecha, correrlo a la izquierda es gratis. Para Mm, vos, agarrar una tabla, borrar una columna y pasarla a otra tabla es caro. mm, Entonces, como este es un momento de diseño donde a vos te permite diseñar, acá es donde vos sí. tenés que ver cuáles son todas las posibilidades y analizar todas las posibilidades de acuerdo a lo que vos sepas de la problemática. Si yo sé que voy a estar sacando 48 millones de reportes de compra,
por supuesto voy a tener la menor cantidad de calculado sobre la tabla de compras. Es así. Ok. Bueno. Más allá que para vos compra sea una entidad y para mí sea una relación, que termina siendo una tabla. Una relación de N a N va a terminar siendo una tabla igual que una entidad compra. Lo que pasa es que también hay que ver cómo en el lugar donde estás, si las relaciones de N a N prefieren verlas como entidades porque les da mayor importancia en el dibujo también. Ok, ahí en la relación N a N que tenés la relación compra, madre, vos abajo después ahí sí vas a detallar en tu dibujo atributo, fecha, cantidad. Tanto en la relación como en la entidad vos deberías detallar los atributos. Sí, lo detallé, bueno. Ok. Lo que vas a tener que definir es cuáles atributos querés detallar de acuerdo a cuál sea tu estrategia para relacionar. Sí. Hasta ahí más o menos venía bien. Gracias, Por favor. profe. ¿Alguno tiene alguna duda con el ejercicio donde acá sería una relación N a N y acá irían todos los atributos que habla ahí el ejercicio de fecha, no sé qué decía? Ya me maría ahí. No es este. Y había ahí en el disco. A ver, esperen que vuelva a disco. Donde ahí iría la fecha, cantidad y precio total de la compra. Sí. No, profe, mi duda era el tema si se lo tomaba como relación o como entidad, pero yo lo había empezado como relación. Bueno, de las dos formas funciona, nada más que con uno te llevarías una tablita más, digamos. En las dos formas deberías tener una sola tablita. Si tenés una tablita más, hay algo que no salió. No, yo decía cuando pones como entidad compra, ya sería cliente compra o compra producto. A eso me refería. Tanto este como este te genera una tabla. Sí. Si tenés 3 tablas más, hay algo que no está bien en la relación. Por lo tanto, este como este te va a generar una tabla. ¿Cualquiera de las dos serían correctas? Cualquiera de las dos serían correctas, Y siempre y cuando el MER sea el mismo que cualquiera de las dos. está bien. Si Sí, hay, eso yo estaba viendo y yo había hecho, o sea, la de arriba. si hay algo acá que esté mal expresado, posiblemente te va a llevar a una resolución incorrecta. Lo que pasa es que es más difícil pensar esto que pensar solo esto. Pero depende, es como le dije a Diego, si donde vos estás trabajando, para vos, las relaciones N-A-N la toman como entidades, porque terminan siendo tablas, la resolución sería esta. Si vos trabajás con relaciones y admitís las relaciones N-A-N, tu resolución es esta. Volvamos. Esta y esta está bien, siempre y cuando el MER termine siendo el mismo. Posiblemente acá está 1N, 1N1. Porque compra se va a llevar las dos claves. No. N. Y como convenir, ¿cuál decía usted entonces que era más conveniente? La que a vos ¿La te arriba? resulte más fácil para identificar. Ok. La realidad es esa, es la que a vos te resulte más fácil para identificar. Después ese profe decía que necesitaba la fecha de compra que se le había comprado al proveedor. Un determinado producto, creo, algo así decía. Sí, si dice la fecha de compra, tiene que haber una relación de N a N.
donde un producto se es comprado a varios proveedores y Sí. varios proveedores. Si no hay N-A-N, no hay atributo en la relación. Yo lo hice así. Eso es mantra. Le puse una relación N a N a proveedor que dice provee con un atributo fecha de compra, digamos. Debería ser así. Bueno, Si no, no hay atributos en relaciones N-A-1. Eso grábenselo. Si yo acá tengo una N-A-1, no hay un atributo en la relación. Las únicas que soportan atributos son las N-A-N porque terminan siendo tablas. sí, ahí donde o sea, un producto podía ser provisto por varios proveedores y por lo tanto un proveedor podía tener varios códigos de producto. Entonces yo lo vi así, como dije, así lo hice N a N, con fecha de compra le puse yo. Fecha de compra, digamos, al proveedor. Pero bueno, Ojo que después no se te complique Fecha con de producción entre sí, es producto y verdad. que no proveedor. se te complique con la compra entre el cliente. Sí, sí. Sí. Sí, porque esto debería ser como sería una compra interna y no la compra del cliente. Pero bueno, es fecha provisto. Sí lo hice así yo. ¿Todos entendieron todas estas diferencias locuras que estamos hablando? ¿O alguno ya se me perdió? No, no se me durmió el alumno de siempre, ¿no? Por favor. No, profe, estoy bien. Bien. Qué alegría. Ahí Laura L. hace una pregunta que es interesante. Cuando tengo una relación unaria, ¿quién se lleva la clave foránea? Y mi respuesta es, tira una moneda y la pones donde te guste la clave foránea. Cuando tenemos relaciones de 1 a 1, uno de los dos se lleva la clave. El que la está diseñando elige dónde va la clave. Termina siendo como una relación de N-A-1, pero la clave la puede tener cualquiera de los dos. Como en el NN, que también la puede tener. No, el N-N es otra cosa. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Perdón, profe, no escuché bien, justo se me cortó. Preguntó quién se lleva la clave foránea en una relación unaria. Exacto. Y la respuesta es cualquiera de los dos. Ahí va. ¿Hasta acá alguna duda? Respondió. ¿Se podría hacer el MER de este rápido? Sí. Podríamos hacer que es con... Estoy obviando todos los atributos secundarios. Estoy solo con las claves primarias y secundarias para que ustedes vean cómo quedan las claves. El resto son atributos que ustedes completan. O sea, en cliente en el medio va a quedar nombre, apellido, abajo se puede hacer el Exacto, teléfono. exacto, Listo. tal cual. Estoy tirando en el aire, así que si alguno ve algún error, hable ahora o calle para siempre, ¿eh? En caso de que compra fuese de relación, ¿es necesario poner ahí también? No. En caso de que Ah, sí, compras pues pues de sería relación, NN. sí, y sí, me está faltando Sí, una porque entidad, sería NN. ya te taché, te saqué. Sí, sí, sí. Sí, sí, pues sería NN.
compra, producto ID. Y me faltaría como clave, como postre. Y creo que ahí estarían todas. Cliente con su clave secundaria cliente, compra que tiene como atributo principal compra ID y secundarios cliente y producto ID, producto que no está relacionado con nadie, proveedor que no está relacionado con nadie, la relación prove que tiene su ID más su producto y proveedor, y teléfono que tiene cliente ID y teléfono ID. Marce, Sí, te hago una consulta. Ahí la que habías explicado en la última clase, esto de teléfono, y también no me acuerdo si la de dirección hay que hacer lo mismo que teléfono o ya sea por default, que la de dirección. dirección es un agrupador, Sí, con lo que lo cual vos lo dibujamos que así, pero eso no llevaba tabla, no llevaba nada. sería, tendrías que poner esto. Ah, ok, 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 ok. Ahí, sí, sí, perdón, ahí está. Repasen, revean las tablas y revean la teoría. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe, muy bien. ¿El resto? Bien, profe. Joya, profe, gracias. Excelente. Estudien, aprovechenlo a Oscar la clase consulta. Aprovechen que tiene una clase más. Vamos al tema del día de la fecha. Acá Diego va a andar mejor, me parece ya. Pero va a tener que pensarlo en tabla. Vamos a arrancar con base de datos. Este no está incluido ya en No. tutorial. Esto lo incluyo, así ya te parto al medio. Por favor. No. Este es para la próxima parcial, pero si lo que pasa es que si no lo doy, no llegamos después, tengo que peor. Vamos a hacer la última clase y le voy a tener que dar consultas agrupadas y consultas distribuidas a la última clase y le voy a romper la cabeza. No Ok, van a ok. entender ni de qué le hablo. Así que como este es un tema teórico, vamos con la teoría, que es más relajada, para después ya las otras clases empezar con la práctica. Marce, ¿las consultas acá van a ser escritas o van a ser con SQL? Las consultas las van a hacer con SQL. Ah, ¿qué vamos a usar vamos a usar una base de datos? Van a usar una base de datos. Ah, La que sea de tu preferencia. Yo voy a usar MariaDB. ¿cuál, Marce? Yo voy a usar MariaDB. No la conozco, yo me quedé
Apache, que dice puede ser Apache con PHP, algunas cosas así. No, habrás visto MySQL posiblemente. Es Con MySQL, con PHP. eso sí. Pero es lo mismo, si la tenés, es lo mismo. MariaDB y MySQL son hermanos, de distinto padre. O del mismo padre, pero con distinta madre. Así que vamos. Base de datos, introducción a SQL y DDL. Herramientas que vamos a usar, MySQL. Puede ser MySQL, puede ser MariaDB. Si tienen SQL Server 2000, 3000, 4000 o 5000 de cualquiera de las versiones locas de Microsoft, si tienen Access también, digo que les gusta el Access, da lo mismo. Lo importante es que después puedan realizar e interpretar las consultas. En general, nosotros vamos a dar un SQL muy básico. Eso quiere decir no que sea sencillo, sino de que cualquier SQL va a poder interpretar los comandos, el lenguaje que nosotros vamos a utilizar. SQL tiene un lenguaje básico y después cada motor de base de datos tiene sus propias combinaciones o sus propios sabores. Nosotros vamos a ir y les vamos a enseñar lo básico, lo más simple y normal de lo que es una consulta SQL. ¿Qué herramienta vamos a usar? ¿En qué? Perdón. ¿Browser SQL también sirve? Si te permite generar, lo que pasa es que el browser es para hacer consultas. Si te permite generar tablas y bases de datos, no hay problema. Si no recuerdo mal. MySQL es un sistema de gestión de base de datos. Tiene una versión gratuita y otra paga. Hay que descargar el server y el Workbench. La verdad lo pueden buscar tranquilamente. SQL Field es una base de datos para que podamos trabajar directamente. Se puede acceder de esta dirección. Después lo voy a pasar. Pero la verdad, cualquiera que tengan ustedes, cualquiera que ustedes se sientan cómodos como gestor de base de datos, va a estar bien. Conceptos. Antes de avanzar. Esto que están viendo acá se llama gestor de base de datos. El gestor de base de datos es aquel que va a interpretar de lo que yo hice en dibujitos. Los dibujitos que yo hice los voy a canalizar en un gestor de base de datos por medio de comandos y se van a transformar en las tablas que Diego habla siempre. Y sobre esas tablas que Diego habla siempre, que va a ser la representación física de mis dibujitos, va a haber un gestor de base de datos. Ese gestor de base de datos es el que se va a encargar de administrar, mantener y optimizar estas tablas y las relaciones que se generan entre estas tablas. Para extraer la información de estas tablas que nosotros vamos a ir introduciendo, y mismo para introducir la información, vamos a usar un lenguaje que se va a llamar SQL, que vamos a ver a continuación, que es un lenguaje de base de datos estructurado. Structure, pues siempre viene la duda ahí, que lo que nos permite es, en forma de cierta sintaxis, poder consultar, insertar, borrar y modificar datos en estas tablas, que va a terminar siendo una base de datos. La base de datos no es nada más ni nada menos que el agrupamiento de cierta información dentro de, yo lo llamaría un contenedor. ¿Qué herramientas? MySQL, MariaDB, SQL Field, SQL Server, Access, el que tengan, el que le vengan, el que conozcan. Hay algunas que son cloud, otras que son on-premise. La verdad, que ustedes les soporte la computadora y se sientan cómodos. Si me dicen, tengo una versión portable, sí, está bien. Para lo que vamos a hacer, no necesitan capacidad de procesamiento. Necesitan que conozca, que soporte
el SQL básico, el SQL que se conoce como ANSI. Conceptos. Structure Query Language, DDL, Data Definition Language, se utiliza para crear y modificar la base de datos. Y DML. Vamos a separar el SQL en dos. Vamos a separar el SQL en el DDL y vamos a separar el SQL en el DML. El DDL van a ser todos los comandos que me van a permitir crear una base de datos, ya sea el contenedor de la base de datos y crear todo lo que tenga que ver y modificar la estructura de tablas. Recuerden que la estructura de tablas no es nada más ni nada menos que agarrar ese dibujito que nosotros hicimos de relación, pasarlo al MER y del MER utilizar estos comandos para generar esas tablas. El DML o Data Manipulation Language va a ser aquel que nos va a permitir insertar, borrar, actualizar datos dentro de estas tablas y de alguna manera mostrarlos en algún tipo de consulta con cierta complejidad. Más adelante vamos a ver cuáles son las complejidades. ¿Hasta acá me siguieron? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, profe. Primera clase lo diseñé. Segunda clase lo pasé a tablas. Tercera clase creé el contenedor y creé las tablas. Cuarta clase poblé de datos. O cuarto paso. Así sería el camino del guerrero, en este caso. Tipo de datos. Int. Int es el dato más básico. Ocupa 4 bytes. Acuérdense que las computadoras venían primero con 2, después vinieron con 4, después vinieron con 8, 16, 64, 128. En general, cuando decimos que ocupa 4 bytes, es que agarra de 128 y termina ocupando solo 4 bytes. Y puede alojar un número de menos esto a más esto. Generalmente a nosotros agarramos del 1, del 0, 1, cuando definimos un int, que es el int, es el tipo de dato primitivo, el tipo de dato envoltura o el tipo de dato objeto que ustedes van a ver cuando algún día lleguen a objetos 2, es el integer, que es el mismo dato representado como objeto y con todas las capacidades de objeto, pero el básico es el int y es el que la computadora sabe y es el que está más cerca del procesador. El error normal con el int es que llegue a este máximo y empiece a hacer lío las numeraciones de la base de datos. Es un tema que siempre tienen que tener en cuenta, pero es el dato más clásico que usamos. Variantes del int, tiny int, small int, medium int, big int, lo único que cambia es el tamaño que termina usando. Y la opción signo y no signada, que quiere decir tomo positivos o tomo negativos. Si no digo nada, trabajo con este int. Es el más básico, el más simple, el más común y es la mejor forma de almacenar un número que no tenga coma. Decimal. Se me complicó. Y tiene coma. Cuando tenga que guardar datos con coma voy a usar el decimal. Si no uso el decimal, el otro predilecto es float o double. La diferencia entre decimal, float y double es la precisión. Si yo necesito tener mayor precisión en los cálculos que voy a hacer, voy a usar un double o un float. Si no, voy a hacer un decimal. Cuando uso un double o un float, estoy calculando el porcentaje de mora
de los últimos 10 años de... Bueno, voy a necesitar esos tipos de datos porque necesito ser muy precisos. O sea, si no, cuanto más preciso sea, menos capacidad de error en la sumatoria voy a tener. Cuando lo uso, cálculos complejos. Normal, decimal va bien, si no float va perfecto. Para este tipo de datos. Pero 1,10 estamos hablando de este escenario. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, estamos hablando del int. Números enteros, int, números con decimales, decimal, float o doble. Van a ver que en programación, generalmente, cuando vean objetos, van a usar el float. Pero es indistinto. Bool o boolean. Generalmente, bool es el primitivo, boolean es el envoltura, se usan indistintamente, equivalen al tinin, nada. Van a ver en algunas bases de datos que está tinin, pero bool o boolean, 1, 0, true, false. Son todos sinónimos. Date. Date es un dato interesantísimo en la senda del Señor, porque el formato default en Date es este. Después, cada base de datos lo almacena como la base de datos sabe almacenarlo. Algunos sistemas lo almacenan con una cuenta a partir del 1900, algunos sistemas lo almacenan haciendo una cuenta a partir del año del nacimiento de Cristo. Nosotros nos abstraemos, en este caso no me importa cómo lo almacena, cuando seamos programadores capaz que sí, pero para lo que nosotros vamos a usar solo nos interesa de que el dato es almacenado, que el formato default es y que los otros formatos, posiblemente si los queremos extraer en otros formatos, tengamos que utilizar algún comando dentro del date que me dice, que me va a decir en qué expresión lo quiero, porque esto no son nada más y nada menos que expresiones, y le vamos a explicar cómo queremos verlo, o qué manera nos gustaría representarlo. Formato default, año, mes y día, americano, se guarda en algo desconocido que hoy no nos interesa, cómo hace ese cálculo, y se puede obtener fechas utilizando distintos comandos de distinta forma. El manejo de fechas es una complicación en sí dentro de toda base de datos, ya van a ir viendo por qué. Por el momento solo a ustedes les interesa poder guardarlas y poder extraerlas como salgan. Pero les va a romper la cabeza varias veces. Tipo de dato tame es exactamente lo mismo que con fecha, que se guarda en este formato, se muestra en este formato, la forma de guardarlo es igual que con fecha. Dependiendo de las bases de datos y la historia del motor de las bases de datos, o sea, ese gestor de base de datos que vimos al inicio, no existe el formato time, solo existe el formato data time, que a ustedes se lo van a mostrar como time. Generalmente cuando le dicen time, lo que hace es guardar fecha y hora, pero les muestra la hora. Todo eso depende del motor, cómo lo quiera expresar y cómo lo quiera mostrar y cómo lo quiera administrar. A nuestro nivel de conocimiento hoy y para esta materia vamos a tener un tipo de dato time que nos va a permitir mostrar hora, minutos y segundos. Si yo quisiera saber
en qué hora, minuto y segundo fue hecha la producción del lote que le ponía nervioso a Diego, posiblemente usemos el time. Si quiero saber fecha y hora, usemos el date y el time, tendremos un atributo date o time, y si usamos alguna base de datos un poco más moderna, vamos a tener un datetime, que es el que viene ahora. Y va a tener fecha más hora. Volvamos. Cada motor lo resuelve como sabe resolver. No nos interesa cómo lo resuelve en este momento, sí nos interesa saber que hay un tipo de dato date, un tipo de dato time y un tipo de dato datetime. Char. Char soporta una cantidad fija de caracteres, una longitud. Cuando le ponemos longitud, el default es 1 y el resto de los espacios los completa con blancos. Máximo del char, 255. Si alguno programó hasta ahora, la analogía del char es un array. Es un array con una longitud de 255. Nosotros cuando le decimos al motor que necesita un char, el motor lo que va a hacer es reservar todo este espacio y lo va a meter en la base de datos. Y si de todo este espacio nosotros usamos solo una posición, tenemos todo este espacio de desperdicio. Volvamos. Hoy el disco es barato, hasta por ahí nomás, dependiendo de si estoy en la nube o no, pero en general el disco es barato. Para nuestros casos, para nuestros pequeños ejemplos académicos, podemos usar char. Es un poco lo que hablamos con Diego en el medio de la clase, de que toda estrategia de resolución depende de cómo voy a usar los datos. Para nuestra alegría podemos usar char, indistintamente de que usemos varchar, y no sé si en esta presentación hay string, no me acuerdo. No, text. Bueno. O varchar. Varchar es una longitud variable de caracteres, mientras que para char se genera una longitud fija y en la base de datos se reserva una longitud fija. Para varchar, cuando nosotros creemos una base de datos con un tipo de dato varchar, la base de datos lo que va a hacer es, en ese campo, que si bien cuando nosotros hagamos la consulta nos va a mostrar el texto, va a generar algo que se llama un puntero A. Ese puntero A va a ser a una estructura de tabla interna que nosotros no la vamos a ver, no la vamos a conocer y no nos va a interesar saberlo en esta parte académica, donde va a alojar un esquema de lista doblemente enlazada que va a guardar hasta 65.532 caracteres. Y eso va a crecer en forma dinámica de 255 a 255, que es el tamaño de un buffer y es el tamaño de cada uno de estos cuadraditos. Nota de color. Si yo tengo que guardar hasta 255 caracteres, puedo usar un char o un varchar en forma similar. Solo voy a tener desperdicio de base de datos. Ahora, si a mí yo tengo que guardar un texto porque necesito guardar un texto extenso, sí voy a tener que usar un varchar. Porque me va a permitir esta longitud y hasta esta longitud. Ojo que si se pasa de esta longitud de caracteres, le va a truncar el texto como dé lugar. Variable text, idem. Yo la verdad nunca la usé los strings, pero hace lo mismo que varchar y char. Yo la verdad nunca la usé.
Sentencias de DDL. Toda sentencia que vamos a ver va a tener una palabra reservada y un conjunto de opciones. Y por supuesto, el nombre que nosotros querramos poner. Toda la nomenclatura, toda la documentación que lean, todo lo que la ayuda de los gestores de base de datos va a tener este formato. Pregúntate y continuar. ¿Hasta acá todos se entendieron de lo que hablé? El que se me duerme siempre se me durmió, por favor. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Entendieron que hasta ahora hablamos de un gestor de base de datos, que es el que se dedica a manejar la base de datos, es el dueño de la base de datos? Hablamos del lenguaje del lenguaje de base de datos, que es el SQL, que se separa en dos, en la parte de creación y la parte de extracción e inserción de datos, los tipos de datos que vamos a tener, qué representa cada tipo de datos, cuándo usarlo, cuándo no, en la vida adulta, después en la vida académica podemos por ahora jugar un poco, y ahora vamos a entrar en la estructura del lenguaje de creación, que se compone de una palabra reservada, opciones y nombre. Y así lo van a ver en todas las ayudas que tengan. Cuando vean las opciones van a estar así con los py y así opcional. Y el nombre, por supuesto, va a ser mi base de datos, mi tabla y demás. Sigamos. Creación de una base de datos. Palabra. Comando clave. Create database. Puedo hacer create database bajo un esquema opcional, si no existe, nombre, mi base de datos. ¿Sigue algo más acá? Comando create database. Esquema, yo puedo tener mi base de datos, que es mi contenedor. En algunos lados usan database y esquema como sinónimos. La verdad que database es todo el contenedor. Esquema puede llegar a ser una partición de ese contenedor de base de datos. Yo puedo, por temas de prolijidad o temas de acomodamiento, tener mis tablas acomodadas en esquemas. Por ejemplo, yo puedo tener mi base de datos de empresa, donde tengo todas las tablas de mi empresa, pero tengo el esquema de clientes, el esquema de proveedores, el esquema... Generalmente el esquema es una partición más dentro de la base de datos. Puede servir a un tema de orden, puede servir a un tema de seguridad. Yo puedo tener usuarios que tengan acceso a un esquema o no, yo puedo tener usuarios que tengan acceso a una base de datos o no. A veces se tienden también a mezclar y hablar alternadamente, tengo mi esquema o tengo mi base de datos. Van a encontrar eso. Pero en general, base de datos es el contenedor, esquema es algún tipo de agrupación. En algunos lados van a ver que esquema se usa como gran contenedor y la base de datos como pequeño contenedor. Depende medio de dónde estén parados, qué motor usen y a quién se crucen en la vida. Pero sepan que pueden verlos como sinónimos o pueden verlos como distintos tipos de contenedores, que uno contenga al otro. Palabra opcional, si no existe, nombre base de datos. Acá lo que me dice es crear esta base de datos o este esquema, si no existe, con este nombre. Es el primer comando que vamos a ver para poder crear una base de datos. Segundo comando. Borrame esta base de datos o esquema si existe con este nombre. Estos, si no existe y si existe, son muy útiles porque nos permiten atajar posibles errores y nos ayuda, sobre todo si vamos a cometer cierto error. Use base de datos. Toda
toda base de datos para comenzar a ser utilizada, y para mí esto viene desde la época del Clipper y el DBase, necesito una palabra reservada y uso. Yo no puedo hacer nada, primero no puedo entrar a una base de datos que no creé. Y una vez que la creé, no puedo hacer nada sin utilizar la palabra use. Yo cuando le digo use mi base de datos, le estoy diciendo al gestor de base de datos que se posesione en esa base, que es la que va a ser usada, y ahí el gestor de base de datos carga toda la información que él tiene de esa base. Porque el gestor de base de datos no son solo de una base de datos, no tiene solo las tablas que ustedes generan, sino tiene un montón de información asociadas al rendimiento, asociadas al uso, asociadas a la seguridad. Entonces él carga toda esa información de esa base de datos. Acá vemos un ejemplo. Create esquema, si no existe universidad. Drop, database, universidad. Use, universidad. Obvio que esto no va a dar error porque creé la base, la borré y después le digo usala. Si yo no estaría este comando, yo acá lo que haría sería crear una base de datos y me posicionaría en esa base de datos para el uso y posiblemente hacer alguna acción que puede ser de modificación de la misma o de consulta. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe, vamos bien. ¿Alguno ha trabajado con base de datos aparte de mi amigo acá del Access? Yo trabajé con base de datos, pero en código. O sea, más en programación que en... Ok, nunca trabajaste del lado de la base de datos. Claro, de ese lado no. Ok. ¿Y el acceso a las bases de datos que lo hacías por un JPA, alguna de esas cosas, un traductor de base de datos, por decirlo de alguna manera? Claro, o si no, directamente también se podía convertirlo a otro archivo, ¿no? Pero eh, también se puede. Ok. Sigamos con los comandos de SQL. Creación de tablas. Create table. Campo 1, tipo de dato, restricción del campo. Campo 2, tipo de dato, restricción del campo. Campo N, tipo de dato, restricción del campo. Restricción de tabla. Voy a usar la palabra reservada create, table, nombre de la tabla, listas de campo, tipo de dato y a lo último si hay alguna restricción que valga sobre la tabla. Ahora vamos a ir viendo. Cuando hablamos de restricción de campos, posiblemente vamos a estar hablando de algún comando o alguna palabra clave que vamos a ver después que opere directamente con el campo. Por ejemplo, una primary key o foreign key. Ahora vamos a ver si hay algún ejemplo más adelante. Create table, alumnos, legajo, smallin, nombre del campo, tipo de datos, nombre, varchar de 40, apellido, varchar de 40, fecha de nacimiento, date. Hasta acá, lo único que hizo es crear la tabla de alumno con los campos. Restricciones que podemos tener en los campos. Not null, primary key, unique,
auto increment, default, not null. Me dice que ese campo no puede ser nulo, o sea, que siempre tengo que insertar un valor. Ojo con la palabra not null. No, el nulo no es el 0 y el 0 no es el nulo. Van a haber muchos lugares donde le van a decir que el valor nulo es el 0 y no es verdad. El valor 0 no es un nulo, es un 0. Y el valor nulo no es un 0, es un nulo. Nulo es igual a NewFlow. Nulo es igual a la nada misma que entienda el procesador o que entienda el gestor de base de datos. Ahora yo puedo configurar mi base de datos, mi aplicación, mi vida, mi mundo entero diciendo que el valor nulo es 0. Para un entero es 0 y para un carácter es blanco, es un blanco. Eso no quiere decir que el nulo sea un 0 y que el nulo sea un blanco. ¿Me entendieron eso? Sí, profe. No confundan nulos con ceros y nulos con blancos. Nulo, es un ñuflo. Es algo que está indefinido en el campo del Señor y que cada base de datos lo maneja como ella sabe manejarlo en nulo. Ahora yo puedo configurar a mi base de datos, a mi motor, a mi mundo, que un nulo sea un 0 o que un nulo sea un blanco. Fin. Clave primaria. Estoy diciendo que es una clave primaria simple. Unique. Quiero decir que ese campo va a ser único. Que va a ser una clave primaria simple también. Que puede ser que va a ser una clave única. O sea que va a ser una clave sin repetidos. Pero que no es una clave primaria. La clave primaria es la clave primaria de la tabla. Que va a ser único quiere decir que no va a tener repetidos. Yo podría poner código de cliente como clave primaria y DNI como único. Quiere decir que nadie va a entrar con un DNI repetido. Que después pueda tener un problema con aquellas personas mayores que tienen libreta de enrolamiento. Es otra historia. Es un problema de diseño que yo tomé, una definición que tomé mal. Pero en Unix lo que me va a decir es que va a funcionar casi como una clave primaria, pero que no es una clave primaria. Para la tabla no es una clave primaria, pero sí va a ser un control de datos único. Autoincrement es solo para tipos numéricos, debe ser primary key y solo puede haber un solo campo autoincrement en una tabla. Y en algunos motores de base de datos les puedo decir cuál va a ser el incremento, si va a ser de 1, de 2, de 3, de 100, de 200. Entonces esto lo que va a hacer es, viene el primer atributo, el primer registro le pone 1, viene el segundo registro le pone 2, viene el tercer registro le pone 3, si yo le digo que tiene un incremento de 100, va a venir, le va a poner 100, 200, 300, y lo que genera es automáticamente una clave primaria única, sin duplicados, y me ahorra a mí la posibilidad de administrar la clave primaria. Imagínense que si no, yo tendría que hacer un programa que vaya a algún lado, busque cuál fue el último, y le sume 1 y me lo devuelva. Default, valor default. Yo creo todos mis productos con un valor default de $10. Es un valor que le voy a dar al momento de creación, que si yo no asigno ningún otro valor, lo va a tomar como el valor de creación. ¿Hasta acá me siguieron con las restricciones de campo? Sí. Sí, profe. ¿Alguno no entendió alguna de estas palabras locas que dije? Profe, le hago una consulta. Sí. ¿El not null puede ser que no sea vacío o nada que ver? Not null quiere decir que no sea nulo. Ah, ok. Volvamos al primer momento. Nulo es nulo. Nulo no es ni cero ni vacío. Ok. ¿Ok? Sí. Nulo es nulo. Es nulo. Después, cada base de datos lo toma el nulo como le parece. Ah, Puede ok. ser NewFlow, puede ser NewFlow, puede ser carita, carita, carita. Ah, ok. Ahora, después lo que vos le podés decir a tu base de datos, en la configuración, porque las bases de datos se configuran, tanto a tu base de datos como a tu motor de base de datos. O sea, yo puedo tener una configuración para mi
MariaDB y una configuración para mi base de datos de universidad. Pueden tener distintas configuraciones. Y dentro de esa configuración yo le puedo decir que para mí el nulo en números es el 0 y que el nulo en caracteres es el blanco. Ah, ok, ok. ¿Ok? Ok. Pero es una configuración que yo tomo para nulos. El nulo no es lo mismo que el 0. Y el nulo no es lo mismo que el blanco. El Ok. nulo es nulo. Y eso te vas a ver cuando hagas consultas en algún futuro o tengas programación o programes, que cuando vos le digas tráeme todos aquellos registros que tengan este campo nulo, muchas veces no te va a traer lo que vos esperás. Porque para vos nulo es una cosa y para la base de datos puede ser otra. Mira. O tráeme todos aquellos donde este campo sea igual a blanco y resulta que en vez de estar blanco está nulo y no es lo mismo y no te trae nada. Son cosas que empiezan a jugar y vas a ir descubriéndolo con el camino del guerrero. Ok. Create table alumno. Legajo entero reducido. Va a ser primary key. Va a ser autoincremento. No le dije cuál va a ser el incremento. O sea que va a empezar de 0 y va a ser, o va a ser, perdón, como es primary key, va a empezar de 1 y va a ser 1, 2, 3, 4, 5 cada inserción. Nombre. Varchar de 40 no puede ser nulo. Estoy obligado a poner un nombre. Estoy obligado a poner un apellido. Y la fecha de nacimiento va a ser del tipo date. Hasta acá me siguieron con la configuración de los atributos. ¿Se entiende, profe? Vamos bien. Restricciones de tabla. Constraint. Cuando yo hablo de restricciones de tabla, son restricciones que puedo darle a ciertos campos de una tabla. Ya vimos que yo podía definir primary key a nivel de atributo. Puedo no definir primary key a nivel de atributo y puedo después a nivel de tabla decir que tal atributo o tal campo va a ser primary key. Ponerle un nombre a esa primary key y acá con la lista de campos, o sea, yo podría ponerle constraint índice _ clientes, primary key, código de clientes. Acá ya estamos entrando en claves multivaluadas, si iría falta. Constraint índice sobre tabla, índice foráneo, tabla provee, foreign key, lista de campos, reference, tabla, campo de referencia. Fíjense que cuando nosotros hacíamos el MER, hacíamos la lista de claves en el MER, es pasar esa lista de claves que nosotros hicimos en el MER a las tablas que estamos diseñando. Diferencias. Primary key, al índice primario le estamos dando un nombre que hace 2 minutos atrás no lo veíamos porque lo hacíamos directamente sobre el atributo, que seguramente que se genera un nombre a nivel de base de datos para ese índice primario que va a ser clientes primary key. Si yo no quiero hacerlo de esa manera, lo puedo hacer de esta manera, le puedo poner clave primaria cliente y el campo código cliente. Si llegara a ser más de uno, si en vez de tener campos de código cliente tengo tipo de DNI y DNI iría acá, y si ese cliente tiene, por ejemplo, ese cliente que tiene una referencia a sí mismo, acá podría poner constraint, relación, cliente-cliente, foreign key, lista de campos, tipo de documento, número de documento, referencia, tabla cliente, campo, código cliente, tipo de documento, número de documento. Así se van armando las referencias de clave primaria, clave secundaria. Lo mismo si tengo más de un campo unique o quiero tener varios unique, puedo hacerlo de la otra manera, puedo hacerlo de esta. La diferencia con esta es que me permite ponerle un nombre. Lo mismo que la constraint me permite ponerle un nombre a la lista de constraint. ¿Qué es esto? Más o menos es lo mismo que lo anterior, pero más ordenado, porque permite generar nombres.
¿Y qué me permite generar nombres? Tener una codificación y tener un orden sobre la estructura de la base de datos. Volvamos. Si soy una persona muy prolija, voy a usar esto. Si mi base de datos es muy prolija, voy a usar esto. Si hay 50 tipos tocando la base de datos, van a hacer mierda esto. Pero es la vida, así funciona. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Entonces, create table ciudad, primary key, nombre ciudad. Fíjense, acá primary key se lo metí directamente al código de ciudad. Create table proveedor, código de proveedor, nombre, domicilio, con las restricciones sobre cada campo. Código de ciudad, FK, foreign key, int2, no null. Fíjense que no dije nada acá, no hice nada, no nada. Se llaman igual, pero hasta acá, este código de ciudad no tiene nada que ver con este código de ciudad, hasta este momento de la vida. Hasta acá, ¿eh? Cuando yo le digo foreign key, código de ciudad FK, referenciado a ciudad, código de ciudad, en este momento estoy haciendo una ligadura entre estos dos. Yo acá no voy a poder poner ningún valor que no exista acá. Primero. Y acá se va a estar haciendo una relación entre n a 1, donde este es el 1 y este es el n. Pero para eso tuve que declararlo y declararlo acá. Si yo no hacía esta declaración, acá de amor, este no tiene nada que ver con este, por más que se llame igual. Cuando yo hago esta declaración de amor, automáticamente se asocian y todo lo que esté acá tiene que estar acá. Yo no podría poner acá ningún valor que no esté acá. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Vamos un poco más. Producto. Primary key, código de producto, nombre, varchar, no null, cliente. Primary key, nombre, varchar, nombre, clave primaria. Clave primaria de mi entidad. Tabla venta. Clave primaria. Esto no está muy lejos de tu tabla de compra, Diego. Fecha de venta. Código de cliente. Código de producto. Foreign key. Cliente. Foreign key. Producto. Esto es esto. Tengo producto, tengo cliente, una relación de NaN que es venta, con su atributo fecha de venta, la traducción de esto al lenguaje de SQL y a tablas es esta. Fíjense, volvamos, si yo hago el MER, esto sería mi MER de producto, MER de cliente, MER de la relación NaN de venta, donde tengo clave propia, código de venta, fecha de venta, foreign key y lista de claves. ¿Ven la analogía entre uno y el otro? Sí. ¿Se me perdió alguno, por favor? Sí, profe, se ve claro. Sigamos. Drop table, me borra la tabla, me la borra. Van a encontrar... ¿Es algo más de esto? No. Drop table, drop, te la borra. Y tenés otra opción que andan por ahí, que es trunk, que te hace un trunk. La diferencia entre uno y otro es que uno la borra
semilógica, y este te la destroza toda y nunca más en tu vida la vas a recuperar. Con un drop puedes llegar a recuperarlo en algunos motores, con el trunk nunca lo vas a solucionar. Modificación de tablas. Palabra alter table, agregar columna con sus restricciones, borrar columna y cambiar columna. Esto lo van a usar un montón. Cada vez que quieran agregar una columna a una tabla van a usar el alter table. Cada vez que quieran borrar van a usar el alter table. Cada vez que quieran cambiar el tipo de dato van a usar el alter table. A veces lo que van a hacer es agregar un campo, pasar el valor del campo viejo al nuevo y después borrarlo, dependiendo la estrategia. Para modificar la tabla van a estar siempre jugando entre agregar, borrar y modificar según la necesidad y cómo esté generada la tabla. Con lo cual estos los van a usar un montón. Alter table alumno, agregar columna domicilio, variable 100 non null. Alter table alumno, drop columna nombre, lo dejé sin nombre. Alter table alumno, change nombre y apellido, varchar de 100. Otra forma de haberlo hecho hubiera sido primero el change o agregar o add columna nombre y apellido. Podría haber agregado columna nombre y apellido. Después con comandos de SQL que vamos a ver adelante, haberle copiado nombre, coma, apellido a esa columna y después borrarla. Todo esto le va a ayudar para estrategias de resolución de las modificaciones de la base de datos. Con lo cual es bueno que las empiecen a ver y que las empiecen a entender. Modificar restricciones. Puedo sacar de base de clave primaria, puedo sumar clave primaria, puedo borrar clave primaria. Si tengo a veces el nombre hasta es más fácil. Todo eso me permite, si me equivoqué, arreglarlo y si ha cambiado las necesidades del negocio, modificarlo. Como ven, toda la parte de creación de base de datos y mantenimiento es un lenguaje bastante extenso que me permite no solo crear y modificar, sino tener estrategias de modificación y de creación. Hasta acá hemos llegado con toda la teoría. Los dejo con la teoría, léanla, pero sobre todo estudien para la clase que viene, para el parcial. Después del parcial, a la próxima clase retomaremos esto y haremos algún ejercicio. En el mientras tanto, fíjense por favor de ir instalándose algún motor de base de datos que les sirva. SQL Server tiene motores gratis, MariaDB tiene motores gratis, MySQL tiene motores gratis y cualquier otro que a ustedes les sea de su agrado, anda dando vuelta por ahí. No hay un motor de preferencia, todos manejan el mismo lenguaje básico que vamos a usar nosotros. Pero váyanse de acá a 15 días instalándose uno. ¿Ok? Si no, la clase consulta a Oscar, le preguntan cuál tiene él y ya está. Profe, Sí, yo tengo la de Mongo, pero esa es no relacional, ¿no? Mongo es no relacional y no sé si me permite generar bases transaccionales. La diferencia, a ver, nosotros vamos a trabajar con bases de datos relacionales. Hay bases de datos, ya hay distintas bases de datos, entre ellas están, sí, Lara, lo voy a subir, las bases de datos relacionales, las no relacionales, bases de datos orientados a objetos y demás. La base de datos no relacionales lo que me permite es, en vez de guardar cosas del tipo entidad y relaciones, me permite guardar estructuras de datos complejas para después ser recuperadas y vueltas a actualizar y solo referenciarlas o encontrarlas a partir de los datos complejos que están guardados o por una clave valor. Se usa mucho sobre todo para consultas no
no relacionales, consultas de rápido acceso, de mucha cantidad de datos, donde necesito barrer una gran cantidad de datos muy rápidamente, se usa eso. No la vamos a ver, no es al alcance de esta comisión, pero seguramente en la vida la van a ir viendo, pues se utiliza un montón, sobre todo para páginas web y cosas por el estilo, y gran tratamiento de datos. Pero bueno, nada, Mongo no creo que te sirva. No recuerdo, para mí no tiene una parte relacional Mongo. No recuerdo, yo la usé, pero la usé hace varios años. Tendría que estudiarla de nuevo. Pero te recomiendo, si no, que te bajes un MySQL o un MariaDB, que anda bien, ocupa poco, es gratis y funciona. Dale, gracias. Para aquellos que les guste tirar gráficos y tirar flechitas, el rey es el SQL Server, el SQL Server, que de Microsoft se pueden bajar una versión gratis para instalar. Pero sépanlo que se adueña, como todo lo de Microsoft, de su PC. Y si Lara, después subo el Power al disco. Un ratito. Marce, ¿tenés idea si el online, un IDE online sirve? Si después me deja. Nosotros vamos a necesitar bajar la base, tener en archivo la base para después volverla a levantar. Y me parece que el IDE Online también te deja bajarlo. Si te hace un espacio en memoria y después te da un espacio de guardado de la base, sirve también. Acá lo importante es que vos puedas crear, modificar y alterar una base de datos y crear, modificar y alterar datos. Si después el tema que si después se pierde, la perdés vos, pero si sabes usarla, ya está. Acá pasó un link que le estoy viendo que deja MariaDB y SQLite, dice, y te deja crear tablas. Sí, por sí, ahora. MariaDB va bárbaro, es el SQLite, tanto para lo que vamos a hacer nosotros, como si después lo van a usar para desarrollo, el SQLite va bien. Depende de la escala de cantidad de datos después y un montón de cosas, pero para básico y para funcionar, y hasta comercialmente para aplicaciones medianamente performantes va, no funciona. Bueno, lo probaré. Los IDE son todos más o menos parecidos y todos funcionan más o menos igual. Váyanse acomodándose. Pero primero estudien para el parcial, que es la clase que viene. No se me emocionen. Ok, profe, gracias. Y si alguno tiene una duda, Oscar, díganle cuál usa él y listo, que también va a funcionar. Pero nada. Buenísimo, profe. ¿Dudas, yerbas? ¿Comentarios? Uno, dos, tres. Nos vemos en el parcial, estudien. Gracias. Buen fin de... Recuerden que es virtual, por favor, no quiero a ninguno yendo a la facultad. Sábado que viene, entonces a las 8 virtual. Sí, no quiero a ninguno en la facultad, no quiero diciendo, no sé el aula, prendiéndole fuego ahí al escritorio de Fernando y esas cosas locas que suelen hacer ustedes. Virtual. Bueno. O sea, los espero acá en este mismo espacio, gracias al que me pasó el espacio, pues no lo encontraba, a las 8 la semana que viene. Después Listo, vamos a resolver ahí cómo lo enviamos, cómo lo subimos, cómo lo tratamos y demás por el estilo, lo vamos a resolver ahí sobre la marcha. Bueno, profe, gracias. Sí, Practiquen. algo te iba a Buen fin de... preguntar.